Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio de diálogo del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Les saluda, como cada viernes, Mauricio Molina Rosado. En Justicia en Yucatán Radio, hemos traído a nuestro auditorio diversos temas relacionados con la justicia en la entidad. Y el día de hoy toca el turno a un tema muy importante, como es la inclusión de las personas con discapacidad en los órganos e instituciones encargadas de la justicia en nuestro estado. Y a propósito de ello, hemos invitado al programa a la directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, maestra en Derecho, María Teresa Vázquez Vaqueiro. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Para entrar de lleno con el tema, quisiera mencionar que el acceso a la justicia es un derecho básico que implica que todas las personas puedan acudir de forma efectiva a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio y la defensa de sus derechos. Y por tal motivo, el Estado tiene la obligación de asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, lo cual implica también su pleno reconocimiento. Maestra Vázquez, ¿cómo podríamos definir el concepto de discapacidad y cuáles son las diferentes discapacidades que se pudieran presentar? Bueno, como abogados y abogadas que somos y quienes escuchan el programa, pues bueno, vamos a partir de una definición que nos da el principal documento a nivel mundial en materia de derechos de personas con discapacidad. Estamos hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento que la Asamblea General de las Naciones Unidas abre a firma en el 2006 y que finalmente entra en vigor en el 2008, para México también es ley vigente a partir del 2008, define qué es persona con discapacidad. Y es aquella persona que tiene una condición de vida que ante las barreras de actitud y del entorno, entendidas barreras del entorno, las barreras arquitectónicas o de urbanismo, permiten que estas personas, o mejor dicho, hacen que estas personas tengan dificultad para el ejercicio de sus derechos. Es decir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cambió el paradigma de entender qué es una persona con discapacidad. Es decir, no es lo mismo persona con discapacidad que discapacidad. No son sinónimos. La discapacidad es producto de una sociedad que no elimina las barreras de actitud y del entorno, que hace que una persona con una condición de vida, como pudiera ser una limitación motriz o intelectual o psicosocial o sensorial, interactúa en las mismas condiciones que alguien quien no tiene esta condición de vida. Es decir, la discapacidad la produce la sociedad al no hacer los ajustes razonables para que todos, sin importar nuestra condición de vida, podamos ejercer nuestros derechos. Sin duda. Y por eso mismo quiero destacar que el Poder Judicial ha puesto en marcha un programa de sensibilización en materia de los derechos de las personas con discapacidad, como por ejemplo, como recordará nuestra invitada, en colaboración con el Instituto Estatal en la materia, apenas en diciembre se llevó a cabo un taller inductivo en el que un gran número de servidores públicos conocieron precisamente las barreras físicas y de comunicación por las que atraviesan algunas personas. Aquí cabría preguntarle, ¿cuál es la importancia de que los servidores públicos en general, no solamente el Poder Judicial, sino los servidores públicos adquieran esta sensibilización? Bueno, como ya comentábamos, el comprender, el vivir en la piel propia, que todos somos diversos. No hay una única forma de ser, no todos podemos ver, no todos podemos escuchar, no todos nos podemos comunicar de la misma forma, no todos podemos movernos o desplazarnos de igual manera, no todos tenemos las mismas formas de comunicarnos o interactuar con otras personas. Entender la diversidad humana es importante. Cuando los servidores públicos generamos políticas públicas desde pensando que hay una única forma de ser como ser humano, pues es cuando vienen entonces factores de discriminación o de exclusión social. Un claro ejemplo de un modelo de exclusión de las personas con discapacidad son, por ejemplo, los edificios. Uh-huh. Cuando yo tengo o construyo un edificio, una calle, un espacio urbano de uso público y no tengo las rampas adecuadas, los espacios adecuados, estoy diciendo que hay cierto sector de la población que sí sale de su casa y otro sector de la población que no sale de su domicilio. Entonces, entender la diversidad humana
es uno de los objetivos de los cursos precisamente que se imparten en el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del IPDEI, precisamente, y que a invitación precisamente del Poder Judicial del Estado impartimos el taller en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre, donde asistieron pues jueces, magistrados, incluso estuvieron en el magistrado presidente, el abogado Ávila Heredia, estuvo ahí la magistrada Ligia Cortés. Así es. Una forma de también entender que cuando se realiza acciones de impartición de justicia, tenemos que entender y analizar la ley siempre desde la perspectiva de que hay una diversidad de formas de ser. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, tenemos que comprender, entender y sobre todo hacer los ajustes razonables cuando se van a aplicar incluso las leyes. Por cierto, un gran equipo de trabajo que impartió este taller. Yo personalmente lo tomé en el mes de diciembre, como bien dijimos, y créame que aunque yo conozco a la perfección el edificio del Tribunal Superior de Justicia, que es en donde se realizó el taller, conozco cada rincón, conozco el número de escalones, pues llevo muchos años ahí trabajando. A mí me tocó afrontar la discapacidad visual y me sentía yo totalmente perdido, y con todo y que había una persona, ¿no?, que nos estaba siguiendo como guía. Sí te sensibiliza muchísimo, ¿no?, este tipo de actividades. Y entender que tenemos que hacer los entornos seguros, accesibles, pero seguros para cualquier condición de vida. En el instituto contamos con un grupo de capacitadores, donde también dentro de los capacitadores pues están compañeros y compañeras con algún tipo de discapacidad. Precisamente el Instituto para la Inclusión tiene que ser ejemplo de cómo, como sociedad, todos tenemos que tener un lugar y un espacio y desarrollar nuestras capacidades profesionales como seres humanos. Cuando hablamos con personas con discapacidad, con las familias de personas con discapacidad, Naciones Unidas también lo señala, la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad es la barrera de actitud de quien no tiene una condición de discapacidad. No es que la persona con discapacidad no pueda acudir a la escuela, ejercer su derecho a la educación, sino que toda la infraestructura que la sociedad no permite y no hace los ajustes para que esté incluida en el ámbito educativo, pero también hablamos de lo mismo en el ámbito laboral, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la movilidad, del transporte, de la salud. ¿Cómo tenemos que entender que hoy, más que nunca, nuestras políticas públicas y nuestras acciones como servidores públicos, ya sea del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, tiene que contemplar este panorama? Ya no más las personas con discapacidad solamente quedarse en el domicilio o en su casa, sino que tenemos que permitir el libre tránsito, la movilidad, la plena inclusión de las personas con discapacidad. Hace un momento mencionaba usted el producto de no asumir esta actitud que se refleja en la exclusión social, ¿no? A propósito de esto, ¿cuál es la relevancia entonces de la impartición de justicia a la luz de las necesidades de las personas con discapacidad? Bueno, mira, cuando se realizan precisamente todo el procedimiento judicial, es importante entender que muy probablemente como funcionario del Poder Judicial me voy a enfrentar muchas veces con un testigo que no escucha, con un testigo o con una presunta víctima o con una víctima que no ve, o tenemos también en derecho familiar, por ejemplo, el juicio de interdicción. Qué importante es entender como jueces, como juezas, que una persona tiene el derecho a la personalidad jurídica plena, sin importar su discapacidad o su condición de vida. Es decir, cómo apoyar y no ser limitante en derechos como funcionario judicial, cómo ayudar a la persona a ejercer su derecho sin limitarlo. Y este es un claro ejemplo cuando hablamos de juicio de interdicción. El juicio de interdicción, como hoy se maneja en México y en muchos países, es una figura jurídica que limita derechos en lugar de ser una figura jurídica que apoye derechos de toma de decisiones. Ahí es cuando es importante entender la discapacidad desde el modelo de inclusión y no desde el modelo médico-asistencial. Por muchos años, la discapacidad únicamente fue atendida desde un modelo médico, alguien a quien se tenía que curar o alguien que como ya no se podía curar, pues lo más que podía aspirar era a recibir atención en tratamientos paliativos o estar internado.
y no como alguien que podía estar en la sociedad plenamente incluido en un trabajo, en la escuela, en actividades culturales, deportivas. Como funcionarios debemos entender, y desde el Poder Judicial entender, que las personas con una condición de discapacidad tienen los mismos derechos, y lo que tenemos que cuidar en nuestras resoluciones es cómo dar los apoyos para el ejercicio de esos derechos. Por otra parte, me permito comentarle a quienes escuchan el programa que como institución el Poder Judicial ha trabajado mucho para capacitar a varios equipos de servidores públicos, especialmente a quienes tienen entre sus responsabilidades la de atención al público, en desarrollar aptitudes en lengua de señas mexicana. Incluso ya vamos para la tercera etapa de esta capacitación que está a cargo, como bien mencionaba nuestra invitada, de la Comisión de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial y de la magistrada Ligia Cortés Ortega. En este sentido, ¿qué acciones específicas respecto a otros tipos de discapacidad considera usted que debe tomar el Poder Judicial para continuar con esta ruta de inclusión, y de qué manera podemos vincularlas con las acciones que realiza el Instituto Estatal? Oye, mira, aprovechar también para reconocer y agradecer el trabajo del Poder Judicial desde la magistrada Ligia Cortés, del abogado Ávila Heredia, dos grandes humanistas que fueron pioneros, el Poder Judicial del Estado, en impartición de cursos precisamente de lengua de señas mexicanas, porque cuando nadie capacitaba a sus funcionarios públicos, el Poder Judicial ya estaba impartiendo los talleres de lengua de señas mexicana. Sí, así es. Y acercarse y decirnos, bueno, ¿qué otros tipos de discapacidades podemos? En el Instituto para la Inclusión impartimos un taller que es precisamente el que dimos en el mes de diciembre, de acciones para la inclusión, que lo que busca es decir cuáles son ese mínimo de adecuaciones que tenemos que tener para la discapacidad visual, entender el uso del bastón blanco, entender por qué tenemos que tener los pasillos libres de obstáculos, por qué tiene que haber un elevador o por qué tiene que haber una rampa, por qué la rampa tiene que tener un pretil, por qué tiene que tener un barandal, porque esto ayuda a que la persona con discapacidad visual se pueda apoyar del barandal, a qué altura tiene que estar el barandal, por qué los escalones, por qué cada escalón tiene que tener un aviso de que sube el siguiente escalón, o que ya llegaste a la escalera, o que terminó la escalera, porque tiene que haber en piso podotáctil. Todo esto es lo que damos precisamente en los cursos de acciones para la inclusión, porque la silla de ruedas tiene que ser, si queremos ayudar a una persona usuaria de silla de ruedas, cómo tenemos que hacer el manejo de la silla de ruedas, cómo ofrecer nuestra ayuda a una persona con discapacidad. Y me parece que este primer acercamiento en este tema en específico con otras discapacidades que tuvimos en el mes de diciembre, lo vamos a seguir replicando, porque el Poder Judicial tiene un amplio número de personal, y lo sabemos porque nos lo ha dicho el magistrado presidente, quieren continuar, quieren ser cada día más sensibles, pero sobre todo profesionales de los derechos de las personas con discapacidad. El marco jurídico en el tema es muy amplio, ya decíamos, está la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad como gran eje rector del marco jurídico, pero tenemos una ley general de derechos, está el protocolo de la Corte, porque es diferente juzgar desde una perspectiva de condición de vida de discapacidad. No es lo mismo, por ejemplo, hacer la detención o cómo debe ser analizada la detención de una persona que tiene autismo, por ejemplo. Hablamos de conceptos como inimputable, como personas que tienen o no ciertos derechos, cómo se hace una detención de una persona que tiene una silla de ruedas, y los jueces, las juezas tienen que analizar las detenciones desde la perspectiva de la condición de vida de discapacidad. Pues abogada, nos ganó el tiempo, pero ojalá y nos puedas volver a acompañar para que sigamos hablando de este tema, porque además me parece muy importante ahorita que seguir abundando un poquito sobre el taller, que ojalá y lo podamos hacer más adelante, te repito, pero qué mejor manera de darnos cuenta de cuáles son nuestras propias necesidades en nuestra infraestructura para poder brindar un mejor servicio a las personas con alguna discapacidad, que pues sensibilizarnos nosotros mismos, ¿no? Agradecemos muchísimo la visita de la maestra en Derecho María Teresa Vázquez Vaqueiro. Ella es directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes por escucharnos. Por favor, escríbanos al correo vinculacionjusticiaenyucatan@gmail.com. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.